¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo les va? La clase de hoy es la clase prometida acerca del tema de trastornos de personalidad, que estimo yo en función de cuánto se pueda simplificar o no. Quizás la pueda dar en una clase o en dos, en tres ya no. Son bastante filminas y vamos a ver si algunas las pasamos más rápido que otras, porque en realidad quizás apuntan otras cosas, pero esencialmente la idea es que a lo largo de la clase de hoy se lleven o se vayan formando una idea relativamente clara de qué tratan los trastornos de personalidad, que es obviamente un tema medio maldito en los medios, en los medios de difusión científica, ¿no? O sea, como que por ahí hay pocas materias que enseñen, expliquen o ahonden en el tema de los trastornos de personalidad. Muchos los clínicos no se quieren meter con eso. Como que mucha gente le huye al tema, fundamentalmente por una cuestión de desconocimiento y cierta complejidad que tiene asociada y cierta creencia también de que por ahí con los problemas de personalidad no se puede hacer nada en términos clínicos, ¿no? En términos de, bueno, vos tratás a alguien que tiene un problema de personalidad y no vas a tener como demasiadas alegrías con respecto a logros que puedas obtener en el trabajo con ese paciente. Bueno, no es tan así o no es así directamente. Y bueno, nada, vamos a empezar hoy con esto y después veremos si nos depara esto dos clases o una, teniendo en cuenta la duración de más o menos una hora que tenemos preacordada, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bien, aquí estamos y aquí estamos con las máscaras. ¿Por qué las máscaras? Las máscaras por la simple razón que nosotros, no sé si ustedes lo conocen o no, pero básicamente la etimología de la palabra personalidad significa máscaras, ¿sí? Viene de el griego o el latín, ¿no? Del latín viene. Personalitas, que deriva de la voz etrusca de Persus o Perseus, ¿sí? Que básicamente deriva de la palabra griega prosopon, que básicamente es lo que está delante de la cara, o la máscara de los actores. Eh, Tienen que ver cómo de repente desde el vamos ya hay un componente ostensiblemente psicológico acá, ¿no? Porque cuando esos actores se ponen esa máscara, es que están representando un rol. Y básicamente la idea de que la personalidad tiene que ver con ponerse esa máscara y representar un rol, es un poco la esencia de lo que hablamos coloquialmente cuando hablamos de personalidad, ¿no? Tiene tal personalidad. Generalmente lo hacemos referencia a tal persona tiene un rol muy marcado en algo, ¿no? Tiene un carácter muy decidido para tomar ciertas decisiones, tiene, qué sé yo, un carácter muy difícil de llevar, etcétera, etcétera. Bueno, viene un poco de esa palabra, ¿sí? Eh, Bien, ¿cómo estamos hoy en el estudio de los trastornos de personalidad? Estamos mal, ¿sí? Epistemológicamente hablando, estamos en un estadio en términos kuhnianos preparadigmático. ¿Qué significa esto? Tenemos una bocha de teorías, muy poca precisión, ¿sí? Sobre muy pocos argumentos contundentes contienen esas teorías, todas están como inacabadas, por decir así. Y hay muchos posicionamientos teóricos, que básicamente es teorías chiquititas, ¿sí? O sea, opiniones firmes y formales sobre ciertas cosas, pero que no llevan el peso de convertirse en teorías. Y el problema de esto es que, de acuerdo con John Livesley, que es uno de los autores más prolíficos sobre el tema, el que escribió el Handbook of Personality Disorders, del cual fundamentalmente inspiro, me inspiro para armar esta clase, él dice que
todavía estamos esperando la promesa de la integración de las teorías, ¿no? O sea, como que siempre está la creencia que, bueno, el día que las teorías se integren, que haya un denominador común de todo esto y vamos a poder salir de este periodo preparadigmático y se va a armar un paradigma fuerte en términos cuñanos, ¿no? En términos de, eh, generalmente el periodo preparadigmático es un periodo muy efervescente en cuanto a mucha producción, mucho desarrollo, intentos teóricos, pero todavía caótico y todo después se termina ordenando bajo una teoría madre que, que convierte todos esos esfuerzos caóticos y dispersos en una teoría fuerte, ¿sí? Después esa teoría fuerte va a tener sus déficits y esos déficits van a ser atacados por contrapropuestas teóricas hasta que esas contrapropuestas teóricas decreten que está en crisis el paradigma esencial y eventualmente se reinicia el ciclo hasta que genera un nuevo paradigma. Bueno, acá no tenemos un paradigma, ¿sí? Acá es preparadigmático por eso. Tenemos un montón de teorías, pero hay poca integración y hay un virulento llamado a que los que investigamos personalidad desarrollemos teorías o nos pongamos a pensar cómo se pueden articular las teorías. Por otro lado, tenemos un montón de datos recolectados en los últimos 30 años y gracias, entre comillas, al modelo médico tenemos una bocha de desarrollos empíricos, es decir, hay mucho caudal de información acerca de los correlatos de los trastornos de personalidad, con qué se asocia, con qué no se asocia, qué predice, qué no predice, eh, cómo se vinculan entre ellos. Hay un montón de información en eso. Y digo gracias al modelo médico porque es gracias a que empezó a haber una definición formal, ¿sí? De lo que son. Pero no nos adelantemos. Y otra cosa que lo caracteriza como preparadigmático es la escasa conexión que hay entre la teoría y los resultados, ¿no? O sea, eh, acá no viene a cuento porque es de otra clase que lo tengo la investigación trabajada, pero hay una investigación relativamente conocida acerca de los desarrollos de teorías psicológicas y lo que encuentran es que hay un montón de resultados psicológicos, ¿no? Y sobre todo en personalidad, en donde ni siquiera en las conclusiones se posicionan en una teoría, o sea, como que directamente son pura y exclusivamente desarrollos empíricos y ni siquiera sin, digamos, sin tentativa de explicación de a través de una teoría. O porque no la hay o porque no es válida para los autores que hablan sobre esos resultados. Pero básicamente esto ilustra un poco la idea de que hay una desconexión fuerte entre lo que sería eh, los posicionamientos teóricos sobre el tema y los resultados que se investigan sobre el tema, ¿sí? Lo cual, de vuelta, le confiere este lugar de preparadigmático al estudio actual de los trastornos de personalidad. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del modelo médico, que según Livesey es como la decadencia total y el fracaso del modelo médico es lo que de alguna forma enmarca el estudio de los trastornos de personalidad, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Esencialmente el modelo médico describe que hay una noción clara de salud y enfermedad, no hay un continuo, sino que hay una noción taxativa en una cosa es salud y otra cosa es enfermedad, y ni a palo se confunden, ¿sí? Es decir, pues una por un lado y otra por el otro, no son dos polaridades, son dos categorías distintas, ¿sí? No es un continuum, es dos categorías distintas, o estás bien o estás mal, ¿sí? El modelo médico básicamente necesita eh, hacer juicios taxativos sobre si se presenta o no se presenta en la entidad patológica, ¿sí? En ese sentido, se componen por tres grandes componentes, ¿sí? Síntomas, síndromes y la noción de una base biológica. Eso es esencialmente el modelo médico. Vos tenés que, para describir una patología, vas a tener que describir criterios que a su vez hablen de síntomas, es decir, de cuestiones ligadas a la subjetividad del problema, sentirme triste, por ejemplo, eh, o signos, ¿no? Síntomas o signos también. Signos son
la observación objetiva, ¿no? Llanto, por ejemplo. Los síntomas se van a agrupar, los signos y síntomas se van a agrupar y van a constituirse en patrones que van a generar los síndromes, ¿sí? Y esos síndromes son los que después, si se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo y provocan un malestar, eh, van a ser los que generen el nacimiento de las patologías, en este caso las patologías mentales, que en última instancia, para el modelo médico, van a tener una base biológica, ¿sí? Es decir, todo se va a poder reducir a una etiopatogenia de orden biológico, exclusivamente biológico. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad, más o menos a principios del siglo pasado, ¿sí? Había una enfermedad que se llamaba paresia general del enfermo, y que era básicamente una psicosis que se daba muy frecuentemente en esa época y que tenía un origen sifilítico, es decir, el origen tenía aparentemente una consecuencia de no tratar una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en la época como era la sífilis. Lo que ocurrió es que se descubrió que básicamente había un bichito detrás de todo eso, una bacteria llamada Treponema pallidum, ahí está en primera línea esa suerte de cable de teléfono antiguo, bueno, esa es la Treponema pallidum. Básicamente el descubrimiento que le valió al autor el Nobel de Medicina, eh, generó como un hype muy grande en la medicina de aquella época y una idea de que, ok, esto era una psicosis y ahora se descubrió que era un bichito lo que estaba detrás de toda esa psicosis. Entonces, básicamente, se generó, como les decía, este hype, este entusiasmo, esta fe prácticamente ciega de que si esta psicosis le encontramos el bichito, le encontramos el orden, el origen biológico, entonces es que todas las demás también, ¿sí? Y el modelo médico creció fundamentalmente en trastornos mentales bajo esta dinámica, ¿sí? Antes eran agentes infecciosos, ahora son los genes, ¿sí? Porque en rigor hay representantes y paradigmas actuales de este modelo que defienden que en última instancia todo se va a tratar de una cuestión de circuitería genética, ¿sí? Todo va a ser una cuestión de eh, niveles de análisis más básicos. Estamos hablando de niveles celulares, niveles de interacción entre determinados grupos de células y eventualmente niveles moleculares, ¿sí? De hecho, spoileo el final, ¿no? Pero la RDOC, ¿sí? Research Domain of Criteria, que básicamente sería investigación por criterios de dominio de la Agencia de Salud Mental Americana, el NIMH americano, del año 2008, postuló la idea de un sistema de clasificación nuevo de los trastornos mentales y de la psicopatología en general, basado en ciertas dimensiones que tienen ciertos niveles de análisis y dentro de esos niveles de análisis el último de esos niveles era el molecular, con la esperanza de que todo se va a poder encontrar, ¿sí? Para todos los niveles de análisis, desde el nivel más macro, más sociopsicológico, hasta un nivel más biológico molecular, vamos a poder encontrar un continuum, ¿sí? Y un origen biológico a todo, ¿sí? Es un poco la reedición más furiosa del modelo médico, este modelo del RDoc, que quizás, bueno, quizás tengamos tiempo para verlo. Si armamos la clase en dos capítulos, por ahí lo podemos llegar a ver. Si lo armamos en uno, sepan que existe, sepan que hoy, digamos, es un modelo que no está exento de críticas, por más que la intención está buena. Y bueno, si quieren interiorizarse un poco sobre el modelo, tienen a Thomas Insel, que es el INSEL. Pueden poner charla TED de Thomas Insel en YouTube y les sale la charla que lo hizo famoso, hizo cuando estableció este modelo
en la Agencia Nacional Americana hizo una charla explicando el modelo de una manera muy charlatera, muy coloquial, como para nivel de difusión general. Y la particularidad es que hace pocos meses salió en Twitter a decir que en realidad estaba equivocado. No sé si lo han levantado demasiado los medios. Creo que se enfermó una hija de él o algo le pasó, de manera tal que ahora se siente que él es un ex converso, ¿no? Como que ya se bajó de la idea de que se puede encontrar algo biológico detrás de todos los trastornos mentales. Pero bueno, si ustedes ven la charla TED, es muy entusiasta con la idea de que sí se puede. Bien, detalles de color para que ustedes complementen la clase y aquel que tenga una mínima curiosidad al respecto puede seguir mis palabras y traquear lo que les digo a través de material documental optativo, si quieren, ¿sí? Bien, la historia sí importa, ¿sí? Pre-DSM-3. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos mundos que se separan, ¿sí? Antes del DCM, después del DCM, y no cualquier DCM, ¿sí? El DCM, chicos, tal como lo conocemos, es el DCM-3, ¿sí? De hecho, antes el DCM no le importaba a nadie. El DCM-1 y 2 era, para que se den una idea, el DCM-1 era una fotocopia anillada, ¿sí? Eso era el DCM-1. No le importaba a nadie. Era algo casi que estaba más ligado al censo que ligado a ser un instrumento de conocimiento compartido y de enseñanza de psicopatología que es hoy, ¿sí? El DSM-2 era terriblemente teórico y terriblemente psicodinámico, eh, hiper recontra polémico por donde se lo mide. De hecho, es clásico como uno de los ejemplos clásicos de atraso en la evolución del- de, de un montón de cosas, pero tiene como una particularidad ya hoy casi, como le diría, hoy parece casi un chiste, en el momento no lo era y sentaba políticas, por lo tanto no era nada chistoso, pero planteaban la homosexualidad como un trastorno mental, ¿sí? Cosa que hoy pensar algo así sería algo, digamos, reservado para selectas minorías, ¿sí? Digamos, quizás la persona que piense que la homosexualidad es un trastorno mental se daría la mano con las personas que de repente crean que la Tierra es plana, ¿no? Es como, mm, digamos, un tipo de creencia que hoy en día ya no está total y absolutamente descalzada de la realidad. Pero bueno, la idea es que esos DSMs no le importa a nadie, pero en el DSM-3 sí le importa a todo el mundo, porque el DSM-3 es el modelo neocrapeliniano y el modelo médico a pleno, ¿sí? Vamos a ver un poco igual los antecedentes. El papá de los trastornos de personalidad fue Kurt Schneider, ¿sí? Básicamente él a través de... esto les va a parecer interesante, no sé si está en todos los textos, pero básicamente él, en un libro que todavía hoy se sigue editando, el de las personalidades psicopáticas, él describe de manera clínica, ¿no? A través de su observación, creo que eran 10 tipos de personalidad, ¿sí? Y a partir de ahí, él lo llamó personalidades psicopáticas, ¿sí? Hoy no tiene nada que ver con lo que pensamos psicopático. Antes se lo llamaba así a los distintos tipos de personalidad. La particularidad que tiene esto es que antes de la publicación, esto creo que es del año 27 creo que es este libro, el 25. La particularidad es que antes de sacar este libro, él había escrito otro libro más pequeño acerca de también de distintos tipos de personalidad de prostitutas de los burdeles de donde él vivía, ¿sí? Y de alguna manera ese librito fue el germen para lo que es este, ¿sí? Así que la realidad es que nadie podría desautorizar la idea de que la personalidad, el estudio de los trastornos de la personalidad, de alguna forma parte de la observación de los comportamientos de prostitutas en los burdeles. La realidad es esa, ¿sí? Porque básicamente
las primeras tipologías formales salieron de este libro, ¿sí? Más allá que, a ver, tenemos antecedentes, ¿no? Podemos hablar de los griegos, podemos hablar de, de cómo Hipócrates transformó los elementos de la teoría de Empedocles de aire, fuego y tierra en la bilis amarilla, la bilis negra, y cómo eso Galeno lo transformó en tipos psicológicos, el flemático, el colérico, etcétera, ¿no? Pero la descripción de personas, digamos, de problemas de personalidad formal y contemporánea la hizo Schneider, ¿sí? Y a la vez no solo fue la descripción pintoresca de los cuadros, sino que fue el primero que empezó a hablar de, primero de que de que hay tipos de personalidad, ¿sí? O sea, como que hay perfiles de personalidad distintos. Segundo fue el que habló de que la personalidad es estable a lo largo del tiempo. Y tercero, y lo más importante, es que él habló de que en realidad la personalidad se vuelve un trastorno en términos de que provoca, ¿sí?, una disfunción a la sociedad, ¿sí? Retengan eso porque básicamente plantea la idea de que en realidad le hace un daño a la gente más que a la persona, los tipos de personalidad, pasa a la policía o a los bomberos o lo que fuera. Cuando termine de pasar, seguimos. Ustedes saben que esto es en vivo, yo no corto ni a palos. Tiene que pasar algo terrible para que corte. Listo. Y otro, y lo que a mí por ahí me parece más interesante, es que él habla de que la personalidad patológica sencillamente es una desviación estadística de la personalidad normal. Dato a retener para después explicar un poco cuál es la relación entre personalidad normal y patológica, ¿sí? Eh, bien. Después, como otros antecedentes, tenemos a Pritchard, ¿sí?, que fue el primero en hablar de psicopatía, la psicopatía que hoy conocemos, ¿no? Hablándolo de insanía moral, el tipo decía que hay tipos que en realidad tienen un problema en la cabeza, pero ese problema en la cabeza es de tipo moral, no de tipo eh, trepolemma pallidum, ¿sí? No, no es que se sospechaba que había un bichito tal, no, sino que lo que sospechaba que en realidad no había un problema biológico, pero sí había un problema claramente psicológico, ¿sí? Koch fue el que acuñó el término psicopatía, tal como hoy lo conocemos, y Cleckley fue el tipo que desarrolló durante casi 40 años de su vida la noción contemporánea de psicopatología, noción que Robert Hare después convirtió en el PCL, que es el Psychopathy Checklist, que es el instrumento para evaluación de psicopatología más conocido hoy, y que si tenemos en esta materia una clase de psicopatía, seguramente vamos a revisar. Creo que la tenemos, porque me parece que la doy yo, de hecho. Así que bueno, después lo iremos viendo. Otros antecedentes, Kraepelin, Kretschmer, que básicamente ambos hablaban de que eran formas crudas o formas atenuadas de trastornos graves, ¿sí? Después tenemos a Jaspers, que hablaba de la distinción, ¿sí?, por desarrollo premórbido, ¿sí? Es decir, que había como un antecedente en la previa de aquel que tenía un trastorno de personalidad. Después hablamos de el psicoanálisis, ¿sí? Y donde se empezó a hablar, ustedes saben que independientemente de lo que pasó después con el psicoanálisis, lo interesante que pasó con el psicoanálisis y la personalidad es que sacó el estudio de la personalidad del lente biológico en el que estaba. Y como que fueron los primeros en decir, esto es un problema con la manera de ser del individuo, con la subjetividad, no con algo biológico, ¿sí? Sacarlo de ese plano llevó a que se pudiera estudiar el fenómeno de otra manera. Después el problema con el psicoanálisis es que obviamente generó un montón de predicciones incomprobables y convirtió el estudio de algo científico en algo menos científico o no científico, ¿sí? Se basó mucho más en la anécdota y en la descripción de casos.
pero tiene el mérito real de haberlo sacado de ese lugar biologicista hiperreduccionista en el que estaba, ¿sí? Por supuesto que el desarrollo psicosexual freudiano, ¿sí? Las fases, no sé si se acuerdan, la fase oral, la fase anal, que eran del desarrollo de la sexualidad del individuo, del niño, estaban asociadas a distintos tipos de personalidad. Eso no lo dijo Freud, pero lo retomó Reich y Kohut después, ¿no? Cuando empezó a hablar de narcisismo. Eh, Después hay antecedentes del lado de la sociología, ¿sí? Lee Robbins hizo desarrollos en sociopatía, que básicamente era la idea de que la gente no nace psicópata, sino que hay una sociedad que te psicopatiza, por decir así. Eh, y esto hace que, en realidad, eh, ante la emergencia del DSM-3, existieran como muchas definiciones distintas acerca de qué eran los trastornos de personalidad. Formas atenuadas de psicosis eran, de acuerdo a Kraepelin, o sea, formas atenuadas de trastornos graves eran, por otro lado, personas que se caracterizaban por no tener la capacidad de aprendizaje, que eso era la noción de Pritchard, tipo, esta gente no aprende, no se cura porque no aprende. Eran meras desviaciones de la personalidad normal, ¿sí? Que es lo que decía Schneider. Eran personas que no tenían la capacidad de empatizar con la sociedad, no podían socializar correctamente. Y eran distintos tipos de conceptos psicodinámicos las definiciones, ¿no? O sea, problemas con el desarrollo del ello, del yo, conflictos intrapsíquicos varios, estancamientos en determinadas fases en el desarrollo psicosexual, etcétera, fijaciones anales, orales, etcétera. Todos conceptos psicodinámicos. Pero básicamente, en el campo de los trastornos de personalidad convivían una bocha de definiciones y en la previa al DSM-3 hubo algo que se llamó el experimento de Rosenham, que esencialmente la otra vez estaba buscando y no lo encontré al toque, pero estoy casi seguro, chicos, que hay una película al respecto. Tendría que googlear mejor. Para ponerles el link, para que se copen y lo vean desde un lado más pintoresco el tema. La experiencia de Rosenham fue una experiencia clásica en la historia de la psiquiatría, o mejor dicho, en la historia de la antipsiquiatría, porque básicamente creo que eran 10 pibes, 10 estudiantes que se hacían pasar por psicóticos y fueron a distintas, creo que a 10 instituciones hospitalarias distintas para ser admitidos, y en todas los admitieron con el diagnóstico de psicóticos, y en todas salieron con el diagnóstico de psicosis en remisión, ¿sí? O sea que básicamente lo que mostraba esto era que básicamente cualquiera podía fingir un diagnóstico y cualquiera podría recibir el diagnóstico que quisiera si fingía los síntomas adecuados, ¿no? Dando un poco por entendido de que si es tan fácil diagnosticar de locura a la gente, es porque quizás el diagnóstico no esté bien hecho o la psiquiatría no está bien en líneas generales. Ese es el movimiento antipsiquiátrico. Y eso dio por tierra la credibilidad en los diagnósticos, y sumado a desarrollos en sociología, esto de Lee Robbins en adelante, de que, bueno, en realidad es la sociedad la que te vuelve loca y no tanto un treponema pallidum que ande flotando por ahí por tu torrente sanguíneo, y sumado a las corrientes psicológicas que estaban fuertes en ese momento, como el psicoanálisis o la corriente humanista, todo confluyó en que la credibilidad de la psiquiatría bajara a niveles insospechados para la historia de la psiquiatría. Lo cual hizo, por supuesto, un contraataque muy fuerte del parte de la Asociación Psiquiátrica Americana, que estableció eh, que el DSM-3, ¿sí? Se iba a dar desde, digamos, desde otro lugar mucho más técnico, si se quiere, ¿sí?
O sea, van a sostener que sí, ok, la psiquiatría es una rama de la medicina y por lo tanto vamos a ver el modelo médico. El modelo médico implica que hay una división entre salud y enfermedad. El modelo médico implica, por lo tanto, que hay enfermedades mentales discretas y compartimentalizadas, y va a haber tantas enfermedades como sean necesarias. ¿Por qué? Porque cada enfermedad va a estar compuesta por criterios descriptivos, atento a eso, ¿no? Criterios diagnósticos descriptivos que se van a poder codificar en diagnósticos, ¿sí? Y lo más importante de esto es que como estos criterios van a ser esencialmente descriptivos, vas a poder investigarlos mejor y vas a poder generar un aprendizaje y una enseñanza de la psicopatología y además, como son criterios descriptivos que claramente pueden entenderse desde cualquier lugar, desde una perspectiva ateórica, vas a poder compartirlo entre científicos, entre profesionales de la salud y cuando tú te hablen de F42.8, todos vamos a saber que es un TOC, ¿sí? ¿Y por qué el F y la letrita F? Porque otra cosa que hizo el DCM es empezar a unir sus códigos con la Clasificación Internacional de las Enfermedades, la CIE, ¿sí? Entonces la CIE-10 empezó a tener los mismos códigos que el DCM en esta versión, ¿sí? No me acuerdo si en la versión 3 ya era o en la 3 revisada, pero fundamentalmente ahí empezó, ¿sí? Ahí tienen el DCM-3, que era verde, ¿sí? Yo soy tan viejo que tengo el... Ahí no lo tengo acá, pero estaba viendo a ver si lo tenía en esta biblioteca. El azul era el 4, y el grisecito era el quinto, y el 5TR no sé qué tapa tiene. El 5TR salió hace poco. No lo tengo de hecho en castellano, no sé en qué, si estará en castellano cuándo. Una de las eh, puntos fuertes, aparte del diagnóstico a través de criterios descriptivos, era que proponía una evaluación multiaxial, ¿sí? Y esto tiene dos consecuencias. Una, de darle un approach dimensional, un enfoque categorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el DSM claramente está dentro del modelo médico y el modelo médico básicamente diagnostica a través de un sistema categorial, es decir, un sistema de todo o nada. Se tiene que presentar el atributo y si se presenta el atributo, quiere decir que ese criterio se cumple, ¿sí? Ustedes saben que el DSM funciona por el cumplimiento de todos los criterios, ¿sí? Los criterios son las letras A, B, C, D, y los criterios se cumplen por omisión o comisión, es decir, por que no tenga que estar cierto fenómeno que está asociado al diagnóstico diferencial, o por comisión significa que tiene que estar presente determinado atributo, ¿sí? Estar triste todo el día la mayor parte del día, eso es un criterio por comisión. No tener una hipomanía, eso es un criterio por omisión. Para que de repente puedas dar el diagnóstico de depresión unipolar, claramente no tenés que tener bipolaridad, ¿sí? Todos los criterios se tienen que cumplir y eso hacía que o tengas o no tengas un trastorno, ¿sí? Eso es el ejercicio más claro de lo que es un sistema categorial. No obstante, para no quedar solo en el plano de se cumple o no se cumple, tiene una patología o no la tiene, el DCM en su edición tercera inventó esta idea de la evaluación multiaxial, que ¿qué significaba? No solo vamos a diagnosticar la patología de base, ¿sí? Sino que también vamos a tener cuatro ejes restantes en donde también vamos a decir cosas de la persona que no sean el diagnóstico principal. Eje uno, entonces, trastornos mentales u otros problemas que merecen atención clínica. Eje 2, trastornos de personalidad y retraso mental, ahora vamos a eso. Eje 3, enfermedades médicas. Eje 4, problemas socioambientales. Y eje 5, escala de la evaluación de la actividad global, EEAG en sus siglas, que esencialmente era una ponderación del estado actual del individuo, de los cuatro ejes restantes, en función de cómo se adaptaba al contexto en el cual se estaba desarrollando, ¿sí? Donde iba del 1 al 100, en donde 1 era una pobrísimo ajuste a la realidad y 100 era un estado bastante óptimo de salud, ¿sí? ¿Para qué se usaba esto? Y por eso les digo que era un enfoque
digamos, un intento dimensional dentro de un enfoque categorial, porque se trataba de dar información más rica. Entonces, de repente vos tenías una persona que con el viejo DSM decías, este tiene un trastorno depresivo mayor leve, y de repente con esta clasificación multiaxial, vos podés decir, el fulanito tiene un trastorno depresivo mayor leve, tiene un trastorno obsesivo de la personalidad, tiene además una diabetes de tipo 2, tiene además una amenaza de pérdida de empleo y su estado actual de evaluación de su actividad global es 55, es decir, no se está adaptando muy bien porque la enfermedad, ¿sí?, se conjuga con su TOC de la personalidad, que hace que se deprima más fácil y encima tiene un estresor adicional que es que están echando gente del trabajo de la persona. ¿Sí? O sea, fíjense que no llegamos a un enfoque dimensional con esto, pero llegamos a una característica mucho más cualitativamente más rica, ¿sí? Eso era la lógica de la evaluación multiaxial, que como ustedes sabrán, se abolió, ¿sí?, en las definiciones actuales, fundamentalmente aduciendo por que la mayoría de los clínicos no lo usaba, ¿sí? A mí me gustaría saber qué clínicos no lo usaban, porque en realidad yo la reusaba y todos mis colegas que yo conocía que usaban el DCM también la reusaban. Así que bueno, no sé, se ve que a nivel global, mundial, no era una categoría, no eran categorías que la gente les diera bola y por eso se le dio por finalizada la evaluación multiaxial. A nosotros nos interesa, más allá de esto que les digo, ¿por qué? Porque sacaron a los trastornos de personalidad de lo que es un trastorno mental. No es un dato menor, ¿sí? O sea, lo pusieron en otro lugar. Lo pusieron junto con los retrasos mentales, sí, de una manera como medio caprichosa y aduciendo que, bueno, estas son patologías que en realidad o duran mucho o no tienen cura, ¿sí? Básicamente ese era como el estándar de por qué poner un retraso mental al lado de los trastornos de personalidad que no tienen nada que ver, ¿sí? Y aparte, es un razonamiento bastante mentiroso porque hay un montón de patologías del eje 1 que son estables y o no tienen cura o la cura tiende a ser como bien difícil, ¿no? O sea, tenemos depresiones crónicas, tenemos psicosis catatónicas, tenemos la anorexia nerviosa, o sea, tenemos un montón de patologías que tienen un curso recontra hipercrónico y son recontra estables a lo largo del tiempo y la respuesta al tratamiento es más bien baja, ¿sí? Pero bueno, acá lo pusieron así. Bien, entonces ahora vamos a... eh, ¿por qué supuestamente entonces el modelo médico falla para los trastornos de personalidad? Punto uno, funciona bien para patologías con etiologías no complejas. Y la etiología de los trastornos de personalidad es recontra compleja, porque no se puede decir que sea biológico, ni tampoco se puede decir que sea ambiental, sino que es una conjugación de ambos fenómenos que hacen que la etiopatogenia sea completamente difícil de discernir, ¿sí? Hay investigaciones actuales que miden que hay aparentemente una disposición biológica a tener trastornos de personalidad, pero no a cuál, sino a tener trastornos de personalidad. Y hay un montón de estresores externos que interactuando con ciertos fenómenos premórbidos, si se quiere, pueden desarrollar determinados tipos de personalidad. Pero no hay nada como un modelo causal que te diga, vos tenés esta predisposición genética y estos estresores y por eso sos este trastorno de personalidad y no este. Por eso sos narcisista y no dependiente. ¿Sí? No hay eso. Es mucho más complejo el estudio de la etiopatología. Entonces, el modelo médico funciona bien para eh, la apariencia general del enfermo, ¿no? Para detectar esa bacteria como etiología, pero no para esto, no funciona bien. Otra, y quizás esta es mucho más importante, los signos y síntomas no se adaptan bien a la, digamos, a la descripción de rasgos, actitudes, problemas de identidad y relación, que son los mosaicos que componen la definición de los criterios clínicos de trastornos de personalidad. Ahora los vamos a ver bien, pero esencialmente no hay un match en cuanto a cómo se adaptan, ¿sí?, a un sistema formal de diagnóstico a lo que es el sistema categorial, ¿sí? No es lo mismo decir, estás triste todo el día, la mayor parte del día, que decir, eh,
sos demasiado ambicioso, ¿sí? Es raro. Fíjense como que, ¿qué onda? ¿Cómo tengo que decir? Entonces tengo que definir que la persona tiene que tener rasgos de ser muy ambiciosa o eh, evita desesperadamente que la rechacen, ¿sí? No es lo mismo que decir llora todo el día. No es lo mismo que decir tiene cefaleas producto por el estrés. No es lo mismo que decir tiene obsesiones, tiene rituales compulsivos. Todos trastornos de G1 en contraposición con criterio de trastornos de G2, ¿no? O sea, eh, claramente no está pensado los criterios descriptivos para capturar la esencia de las características de los trastornos de personalidad. Bien. Eh, Liveni marca tres tipos de problemas. Un problema ligado al diagnóstico, un problema ligado a la psicopatología y un problema ligado a la personalidad normal, ¿sí? Vamos a detenernos en cada uno de ellos y yo creo, ya me estoy dando cuenta, que posiblemente, estoy mirando el reloj y posiblemente sí tengamos efectivamente dos clases al respecto, porque estamos recién empezando y ya está recién terminando casi la clase. Así que nada, vamos por partes, ¿sí? Lo primero y principal de lo que es el diagnóstico categorial es que esencialmente dio tres problemas, ¿sí? Problema de comorbilidad, problemas de aumento de frecuencia del subdiagnóstico del trastorno no especificado y problemas con respecto a la distribución real de los trastornos de personalidad. Vamos por partes. Por un lado, la comorbilidad significa cuando aparecen muchos diagnósticos dentro de la misma persona, ¿sí? Eh, Aparentemente la mayoría, el 67% de la población clínica recibe un diagnóstico de trastorno de personalidad. Esto es una epidemiología mundial, ¿sí? O sea, la gran mayoría de la gente tiene trastorno de personalidad en la vida, población general. Hay investigaciones que hablan de un 10 a un 30% de la sociedad. No hay otro trastorno mental que tenga tanta prevalencia. Punto uno. Punto dos, esto es una patología enormemente frecuente en la clínica. Y aquel que recibe un diagnóstico de personalidad, de trastorno de personalidad, normalmente no recibe uno solo, sino que reciben un promedio de tres o cuatro. Tres o cuatro por persona, es una locura. Es como que yo te digo, bueno, vos tenés una personalidad narcisista, límite, dependiente y obsesiva. Y es como, uy, ¿tan mal estoy? No, no es que estás tan mal, es que el diagnóstico está mal hecho, ¿sí? Porque cuando hay mucha comorbilidad, quiere decir que los límites reales entre cada patología no son tan estrictos, por decir así. Es decir, quizás se trata de una patología que básicamente engloba eso, esas cuatro categorías, y no cuatro categorías separadas, ¿sí? Ese es el problema con respecto a la comorbilidad. Después el problema con respecto al no especificado es que es una consecuencia del otro, ¿sí? O sea, como nada en realidad de estos diagnósticos te, tiene como límites claros, entonces siempre es más fácil diagnosticar como TP no especificado porque nada cumple los criterios reales de todo lo que se necesita para cumplir un trastorno de personalidad hecho y derecho. Entonces, el trastorno de personalidad no especificado se termina sobrediagnosticando. Cuando se sobrediagnostica una categoría residual de un diagnóstico, es un indicador claro de que ese diagnóstico no es muy fiable, ¿sí? Es decir, no es muy consistente, no está bien hecho, ¿sí? Y otro, y lo más importante, es que la distribución de los trastornos de personalidad tiende a ser más bien continua, no categorial. Es decir, básicamente, se acomoda mejor al concepto de dimensión que al concepto de categoría, ¿sí? No se puede decir vos sos narcisista o no lo sos, sino que es más fácil entender cómo, bueno, vos sos más narcisista que tal fulano, menos que tal otro, y hay un continuo de narcisismo que en un extremo es creérsela absolutamente y en el otro extremo es no creérsela para nada, ¿sí? Y vos vas
surfeando la ola entre uno u otro, entre los distintos miles de puntos potenciales que puede haber entre una categoría, entre el extremo de una categoría y la otra. Eso es un sistema dimensional, ¿sí? Es un gradiente en donde vos te ubicas y tu posición relativa siempre está medida en función de la posición del resto de la gente. En este caso, la posición del resto de la gente va a estar, digamos, implicada en la idea de eh, el conocimiento de baremos poblacionales o locales, o el promedio, si querés, si no tenés baremos, de la distribución de tu propia muestra, ¿sí? O sea, para que ustedes den un ejemplo. Nosotros tenemos el BDI-2, ¿no? El test de Beck que mide depresión. Se sabe que 19 para arriba tiende a ser patológico, depresión leve en adelante, para la población de hombres y mujeres de Cava, ¿sí? Porque hay baremos para eso. Entonces, si yo me saqué 25, yo sé que estoy un toque más alto de acuerdo a mi sexo y a mi edad que el resto de la gente de mi sexo y de mi edad, porque hay baremos, ¿sí? Es decir, porque hay un estudio poblacional hecho en una muestra representativa de sujetos que se caracterizan como yo en cuanto a sexo y en cuanto a edad, y sé que la media es 19 y si yo tengo 25 es más alto, ¿sí? Entonces sé que salto mientras tanto en función de lo que le pasa a los demás. Esa es la lógica del sistema dimensional, ¿sí? No es que te puedo decir, vos tenés o no tenés depresión, sino que vos tenés una depresión leve, moderada o severa en función de lo que le pasa a la gente de tu edad, ¿sí? Si se quiere, el gran problema de nuestro país, entre otros, en términos psicológicos, es que no tenemos baremo de la mayoría de los test psicológicos, ¿sí? Si bien ahora el desarrollo de los últimos 20 años ha sido bestial en cuanto a producción científica, todavía es como que no se estila tanto utilizar, digamos, a conducir estudios de baremización o de datos normativos para poder comparar resultados. Falta eso, bueno, lo tenemos que generar. Otra cosa que no aparece acá, pero que sí existe, es la heterogeneidad del diagnóstico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en realidad, como los criterios son politéticos en lugar de nomotéticos, te dan a elegir la posibilidad, y como te dan a elegir la posibilidad, existe la realidad de que quizás dos personas que reciben el mismo diagnóstico ni siquiera se parecen entre sí. Esto es un fenómeno que pasa en trastornos de personalidad y pasa en depresión también, ¿sí? Se los explico de otra manera. Criterios nomotéticos significa cuando el criterio alude a una sola cosa. Criterios politéticos es cuando hay una serie de opciones y el DSM te permite que vos elijas un mínimo de esas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para describir el trastorno, el ataque de pánico, vos tenés 13 síntomas potenciales, de los cuales, como es un criterio politético, vos elegís 5 de esas 13, ¿sí? Sudoración, palpitaciones, hiperventilación, etcétera. Bueno, elegís 5 y listo. Ahora, si vos tenés 13 en la lista y elegís 5, te quedan ¿cuántas restantes? ¿Sí? Te quedan un montón de opciones restantes, la mayoría de las opciones restantes. Entonces puede tranquilamente pasar que otra persona reciba el mismo diagnóstico, pero con los criterios restantes. Entonces no se parece en nada a la otra, ¿sí? Esto pasa en la depresión. Fíjense que en la depresión es tan loco como que de repente una persona puede recibir depresión ni siquiera porque está triste todo el día, porque está desganada y come mucho y duerme una bocha. Y otra persona puede recibir el mismo diagnóstico porque no está desganada, pero está súper triste, come re poquito y duerme muy poco. ¿Sí? O sea, nada que ver con lo otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso en personalidad se da en cada fucking diagnóstico. Todos son así. ¿Sí? Porque son todos criterios politéticos. Cuando se arman criterios politéticos es porque la patología es muy heterogénea. Y esa heterogeneidad nunca es buena señal, porque significa que, como les decía, caen todo en una bolsa de gatos muy amplia y cada persona puede como seleccionar los criterios son tan amplios que cualquier persona como que se puede identificar con esos criterios y por lo tanto eso convierte el diagnóstico en algo poco fiable, ¿sí? Por otra parte, la desatención a la psicopatología es otro de los problemas que esencialmente tiene que ver con la idea de que
no hay que reificar el diagnóstico, ¿sí? En la psicopatología te ha enseñado que en realidad los diagnósticos por características son presuntivos, es decir, es una construcción teórica súper subjetiva en función de la observación de ciertas cuestiones que no son objetivas, ¿sí? Objetivos ver a una persona llorar, sí, pero los criterios del DSM no se componen todos de esa manera, ¿sí? A veces, por ejemplo, es re difícil discriminar cuál es el malestar clínicamente significativo de un paciente, y ese es el criterio fundamental para poder dar un diagnóstico, ¿sí? Es un criterio que a veces está recontra sujeto a la subjetividad del diagnosticador y de la persona diagnosticada, ¿sí? Entonces, la nota mental que hay que retener es que los diagnósticos no son definitivos, pueden cambiar, o sea, la lógica es que no cambien sistemáticamente porque quiere decir que no está bien hecho el diagnóstico o no está bien el diagnosticador porque diagnostica todo el tiempo algo distinto, ¿sí? Pero el diagnóstico no está reificado, no es una cosa, no está ahí, tipo, es provisional y es un instrumento de trabajo. Vos haces un diagnóstico para poder tratar a la persona con el tratamiento A en lugar del tratamiento B, porque está estudiado que con ese diagnóstico se favorece con el tratamiento A. Esa es la lógica del modelo médico, que no está mal porque en medicina funciona. Eh, y esta es la lógica que en realidad a veces no, no se tiene tanto en cuenta en el diagnóstico de personalidad. Se reifica el diagnóstico, se hace como que fuera definitivo y que no cambie. Y otra cosa que pasa es que las características descriptivas están divorciadas de la explicación que generó esas características descriptivas. Es decir, se pierde la teoría o los desarrollos teóricos, las proposiciones teóricas que generaron que esa categoría es esa y no otra, ¿sí? O sea, que vos de repente caracterices una persona de trastorno límite por un esfuerzo frenético por evitar ser dejado, eso está detrás de una teoría, está clarísimo, ¿sí? No es que es solo una observación clínica y nada más, ¿sí? Y esas teorías, esas explicaciones que generan la descripción de esos síntomas, de esos criterios, están como re divorciadas. De hecho, el DSM se procura siempre decirse como ateórico, pero en realidad es mentira, porque hay un montón de diagnósticos que obedecen casi estrictamente a una teoría. Fíjense el nombre de narcisismo que les suena. Claramente no está un terapeuta conductual detrás de la construcción del diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Este problema lo tenemos hoy todavía. Eso es un spoiler. Spoiler alert. Eso es un problema que tenemos todavía hoy. Con lo mejor de nuestros esfuerzos posibles, lo seguimos teniendo. Hay una publicación de hace semanitas atrás, que ustedes van a tener la primicia de saberla, que habla un poco de esto, de el monstruo de Frankenstein, que es el estudio de los trastornos de personalidad. Cortamos entonces acá, que calculo yo que más o menos tenemos una horita, y seguimos la semana que viene con el resto de la presentación de qué son los trastornos de personalidad y cómo los podemos estudiar, ¿sí? Listo, entonces chicos, dejamos acá y arrancamos la semana próxima, calculo yo, con la segunda parte.